Seguimos en el estudio cultivando una fe bíblica. En esta ocasión para hablar del mensaje glorioso del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿De qué trata el Evangelio? ¿Y cómo vivir en el Evangelio? Son preguntas que estaremos respondiendo para que usted pueda meditar en lo que estamos enseñando, en lo que estamos dando a conocer en medio de este tiempo tan difícil, en medio de este tiempo tan turbio y tan distante de Dios. Parto diciendo que el Evangelio es Cristo mismo y que el Evangelio tiene infinitas verdades. Por supuesto, Cristo es infinito. Por lo tanto, no hay forma de acabar con lo que es infinito. Pero estas verdades se comienzan a hacer evidentes en la medida que nosotros nos acercamos a Dios. Pero ahí está el problema, y es que nosotros no podemos acercarnos a Dios. Lo que está en nuestra naturaleza y lo que está en nuestro ADN, lo que está entre nosotros, es todo lo contrario. Nosotros más bien propendemos a alejarnos de Dios. Nosotros siempre queremos alejarnos de Dios, porque en nosotros no está la voluntad para venir a Dios, no está la voluntad para acercarnos a Dios. Por eso Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia, dice estas palabras: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, que ustedes andaban en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué no somos obedientes? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué mentimos? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué adulteramos? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué robamos? Porque estamos muertos en delitos, estamos en pecado. ¿Por qué ofendemos? Porque estamos muertos en delitos y pecado. ¿Por qué nos airamos? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué desobedecemos a Dios? Porque estamos muertos en delitos y pecado. ¿Por qué miramos lujuriosamente? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué lastimamos a otro? ¿Por qué le hacemos daño? ¿Por qué le quitamos la vida? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué tenemos malos pensamientos? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué tenemos la intención de ser egoístas, de quererlo todo para nosotros? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué tenemos la intención de buscar siempre el agrado y nuestra comodidad? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué adoramos otras cosas que no es Dios? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué ofendemos cada día a Dios con nuestra vida? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué no oramos? Porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué no leemos la Biblia? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Y la lista continúa. Pero la Biblia dice que Él os dio vida a vosotros, que solo la vida se concentra o la vida viene, la vida depende de Dios. Y esta palabra vida que se usa acá es la palabra griega zoe, para hablar de la vida que viene de Dios. El mensaje del Evangelio es vida. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y por qué las palabras de Dios? Porque el mensaje de Dios nos da vida. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra conducta cambia. Nuestra esencia cambia cuando el Evangelio nos cambia. Cuando el mensaje del Evangelio transforma. No hay un paradigma en esta tierra, no hay un modelo en esta tierra, no hay una teoría en esta tierra que transforme la vida de las personas. El único
poder que tiene facultad para cambiar y transformar una vida es el mensaje glorioso del Evangelio. Ahora, ¿dónde nos dio Dios la vida? A través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo nos la dio? En la cruz del Calvario. Y el mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo y práctico. ¿En qué consiste? En creer. Pero no es creer en sí como algo místico. No, el creer induce una acción. Si yo he creído, entonces por consecuencia hago. Si yo he creído, por consecuencia busco. Si yo he creído, por consecuencia, entonces practico. ¿Qué es lo que debo practicar? Bueno, lo que la Biblia me dice. Nos dice que debo creer. Y en consecuencia de ello, entonces debo obedecer. Un error que se comete es que se cree, pero a medias, es decir, no se ha creído. Dios, por ejemplo, dice que hay que orar, que hay que estudiar la Biblia, que hay que crecer, pero si no se hace, entonces no he creído. Y de paso no obedecemos. ¿Por qué? Porque aún sigue operando el espíritu de desobediencia. El mismo espíritu que está en este mundo y el mismo espíritu que está en esta tierra. Así que, mis queridos radioescuchas, sea Dios ayudándolos. Y ven a Cristo Jesús. Ve en arrepentimiento y fe. La Biblia nos dice que Él ordena a todos los hombres en cualquier lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es la manifestación de que he creído. Porque arrepentirse significa exactamente no hacer lo que veníamos haciendo. Es un cambio de mente. Es un cambio de la manera de pensar. Si mis pensamientos iban en dirección al punto A, ahora nuestros pensamientos serán dirigidos al punto B, contrariamente. En esto consiste el mensaje del Evangelio, el Evangelio glorioso de Jesucristo. Dios te bendiga.